Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del equipo de Danisoft. Soy Antonio Cabanillas y bueno, pues en este caso os voy a mostrar cuáles son las novedades de la última versión de Embarcadero. Es la versión 10.1 y se llama Berlín. Bueno, Embarcadero está dedicado al desarrollo, está enfocado a las herramientas de desarrollo. Aquí podéis ver que bueno, tiene más de 3 millones de usuarios en el mundo. Embarcadero está compuesto por RAD Studio 10, Seattle, Delphi 10 y C++ Builder. Idera ha comprado recientemente Embarcadero. Vamos a ir viendo algunas frases que escriben acerca de Embarcadero. En este caso, bueno, pues nos está comentando una anécdota al trabajo en Embarcadero. Vamos a ir comentando qué es RAD Studio. Bueno, podemos decir de RAD Studio que nos ofrece una manera muy rápida de construir nuestras aplicaciones para Windows 10, para Mac, para móvil. Aquí pues tenemos iOS, tenemos Android. Tenemos también una parte muy importante que es la de Internet of Things. Luego lo veremos un poco mejor. Pero bueno, todo esto está desarrollado en Object Pascal, que es Delphi, y también en C++. Tenemos también bueno, pues la posibilidad de disfrutar de una experiencia de desarrollo mejorado, ya que tenemos el doble de memoria disponible. Esto nos ayuda a proyectos grandes. Tenemos soporte multimonitor extendido. Se ha mejorado mucho el inspector de objetos. Bueno, también podemos decir que RAD Studio nos permite entregar nuestras aplicaciones hasta 5 veces más rápido. Tenemos acceso a la nube, plataforma de base de datos, todo esto en 32 y 64 bits. Tenemos una parte de desarrollo visual con los controles VLCL para Windows 10. También tenemos la posibilidad de desarrollo en FileMonkey, también para Windows, Mac y mobile, para teléfonos móviles. Bueno, pues aquí nos comenta la librería de componentes de Windows. VCL es una muy buena librería de componentes, envuelve las APIs nativas de Windows y las librerías COM. También tenemos componentes personalizados y de terceros. Y bueno, pues tenemos un soporte íntegro para Windows 10, integración con Windows RT, controles de estilo para Windows 10, componentes de servicio de Windows RT y la modernización de la librería de estilos. Las aplicaciones nativas multiplataforma. Bueno, pues para ello necesitamos los compiladores. Tenemos compiladores nativos, 4 por plataforma, en 32 bits, 64, tanto para CPUs de Intel como ARM. Tenemos una librería de servicios y accesos a base de datos multiplataforma, sistema de ficheros, hilos, excepciones, tablas de datos, todo esto también, bueno, pues como siempre en XML, JSON, clientes HTTP, REST, la librería de componentes visuales de FileMonkey y bueno, lo que tenemos es un amplio código compartido, una completa librería de servicios comunes y todo esto pues la verdad es que ayuda mucho en el desarrollo multiplataforma. Tenemos los servicios en la nube, soporte para AWS, para Azure, acceso de almacenaje, tablas y colas. Tenemos proveedores que son Business as a Services. Y bueno, las librerías, como hemos comentado, REST y HTTP con acceso directo. Tenemos componentes de base de datos no SQL. Aquí, bueno, pues tenemos soporte completo para MongoDB. Y bueno, pues aquí nos explica un poco lo que es... Nos da una breve descripción de lo que es Internet of Things. Nos comenta que tenemos amplia conectividad para el Internet de las cosas. Internet de las cosas podríamos describirlo pues como, digamos, la interconexión digital de nuestros objetos cotidianos con Internet. Pues, por ejemplo, como aparece en la foto, pues un coche, un teléfono, un termostato, pues, por ejemplo, la domótica. Hay ciertos electrodomésticos que podemos conectarlos a Internet. Que todo esto es compatible, es decir, da soporte
a Bluetooth, Bluetooth Low Energy, a Wi-Fi. Bueno, aquí nos comenta que los componentes están listos para usar. Mira, tenemos una cosa muy interesante que es el Beacon Fence. El Beacon Fence son balizas como las que tenemos en los museos. Y estas balizas que nos marcan los puntos de interés en los museos son las que usan la guía que nosotros llevamos para saber dónde están situadas estos objetos. En definitiva, son balizas. Tenemos recolección de datos de sensores y la monitorización de dispositivos distribuidos con los theme points. Bien. Tenemos un enfoque especial a la empresa. FireDuck está optimizado para la mayoría de las grandes bases de datos relacionales, las RDBMS. Aquí, por ejemplo, pues tenemos las grandes, que serían Oracle, MySQL, pues, por ejemplo, Access o Firebird. Tenemos una arquitectura empresarial de servicios. Aquí, bueno, pues nos comenta RAD-Server y las REST APIs. RAD-Server antiguamente se llamaba EMS. Ahora, bueno, pues lo llamamos RAD-Server. Pero bueno, aquí lo que nos ofrece sería la posibilidad de no tener la necesidad de construir nuestros propios servidores y servicios de backend. En su lugar, simplemente pues podemos cargar nuestros métodos de Delphi o C++ en RAD-Server y publicar en nuestro código de backend en cualquier parte, en cualquier cliente, por decirlo así, en cualquier cliente. Todo esto a través de la gestión de endpoints mediante REST y JSON. Bueno, aquí nos comenta que efectivamente se está redefiniendo el desarrollo consistente empresarial. Todo esto está englobado a esto, a un enfoque empresarial. Distribuir las apps más rápido. Aquí nos comenta, bueno, pues lo que os he dicho antes, que se ha duplicado en 5 veces, o sea, se ha aumentado en 5 veces la velocidad de desarrollo y despliegue a través de múltiples sistemas operativos de escritorio y móvil, a través de las plataformas de bases de datos y la nube. Bueno, vamos a hablar un poco de Delphi. Los que conozcáis Delphi sabéis que ya bueno, pues tiene muchos años. Antiguamente era conocido como Borland Delphi, pero en 2008 Embarcadero se hizo con los derechos de Delphi y de entonces, bueno, pues forma parte de todo este conjunto de estructura de desarrollo que es Embarcadero. Delphi es un lenguaje que está basado en Pascal. La versión que usamos nosotros es la versión más moderna, que es Object Pascal, es una versión orientada a objetos, propia de Pascal. Y bueno, pues aquí podemos destacar, por ejemplo, que la biblioteca de componentes para el desarrollo de las apps nativas multiplataforma, bueno, y como hemos comentado, con servicio a la nube. Aquí nos comenta también que que podemos acceder a una gran comunidad de desarrolladores, efectivamente. Delphi está implementado en todo el mundo. Tenemos comunidades japonesas, alemanas, portuguesas, en Reino Unido, en diferentes latitudes. Bueno, vamos a hablar ahora de C++ Builder. Podríamos describirlo, bueno, pues como un conjunto de herramientas que nos sirven para un rápido desarrollo de nuestras aplicaciones en C++ nativas. Siempre hay que recalcar esto, que son nativas, tanto para Windows como para Mac y para móviles. Tenemos un soporte actualizado para CLang 3.3 y para C++ 11. Todas estas herramientas, bueno, pues como os comentaba, para Windows 10, multidispositivo. Podemos decir también que ahora se aprovecha más la memoria para los proyectos grandes. Y bueno, pues aquí nos comenta un poco de que C++ 11 es casi un nuevo lenguaje. Tenemos nuestros métodos anónimos implementados o lambdas, son funciones anónimas. Tenemos las semánticas move, deducción automática de tipo, concurrencia nativa, punteros inteligentes mejorados y el range for. Bueno, vamos a ver. Y de productividad y desarrollo, vamos a hablar un poco del nuevo instalador. Tenemos un nuevo instalador
Bueno, los que hayáis usado el antiguo instalador, sabréis que pues, es un poco lento, es monolítico, es poco flexible, se tardaba horas incluso a veces para instalar la mayoría la mayoría de los casos. El nuevo instalador, todo esto se ha mejorado mucho. Es decir, tenemos la opción de añadir las plataformas y características según las necesitemos. Incluso después de haber instalado Embarcadero podemos añadirlas después. Se ha mejorado también el trial. Es una experiencia mejor y más flexible. Bueno, si os fijáis aquí, este es el nuevo instalador. Tenemos las opciones que queremos instalar y con un check pues podemos desmarcar las que queremos y las que no. En definitiva, la verdad es que el instalador es más flexible, es más rápido. Aún podemos contar con el instalador antiguo si decidimos instalar desde la imagen ISO, es decir, desde nuestra imagen de embarcadero. Este instalador está solo disponible para la versión web. Bueno, aquí nos habla un poco sobre el diseñador flotante. Bueno, para los más veteranos, os acordaréis que en las versiones antiguas de Delphi 5, Delphi 6, teníamos un diseñador flotante. Ahora, con esta versión Berlin, lo que he intentado es que podamos tener, es decir, que tengamos, y de hecho está implementado, la versión de código por un lado y la versión el DFM, la versión de diseñador por otro lado. Esto, pues por ejemplo, es muy bueno para los sistemas monitor, ya que podemos tener en un lado el código y en otro lado el diseño. Nos facilita mucho el trabajo. Y de hecho, vamos a ver una demo un poco más adelante y os voy a mostrar cómo queda esto en Berlin. Bien, tenemos mejoras de productividad del IDE. Bueno, pues aquí básicamente podemos decir que el Object Inspector se ha mejorado sustancialmente. Podemos identificar los componentes fácilmente a través de la pestaña Structure o Estructura. Y bueno, también en los iconos podemos esconder, ocultar y mostrar los controles no visuales. Con los controles visuales lo que tenemos es una mejor visión del layout de la aplicación. Podemos filtrar por un elemento específico. Y bueno, pues además como os he comentado antes, se ha doblado la memoria disponible para que no tengamos esos cuelgues inesperados en el IDE. Y bueno, también podemos comentar que las características de productividad se han mejorado también sustancialmente. Tenemos pues algunas opciones que luego veremos un poco más adelante, pero pues tenemos gráficos que nos ayudan, por ejemplo, a controlar cuál es la productividad del equipo de desarrollo. Bien, aquí vamos a seguir hablando un poquito de la productividad. Bueno, pues tenemos una nueva vista de estructura para el parser de C++. Todo eso está basado en la especificación del lenguaje C++11. El IDE nos muestra las dependencias de las cabeceras para el compilador basado en CLang de 32 bits, una pila de bookmarks, expansión sintáctica, asociaciones de ficheros en el diálogo de opciones. Y bueno, aquí una cosa que a mí me gusta bastante, que son las métricas de toxicidad de los métodos. Básicamente lo que nos da es información acerca del rendimiento de nuestros métodos. Especialmente útil la complejidad ciclomática, que puede ser decisivo a la hora de determinar el rendimiento de un método, ya que si es muy alto, la complejidad puede ser un claro candidato a error o mal funcionamiento con el resto de nuestra aplicación. Calidad, rendimiento y estabilidad. Bueno, pues aquí nos comenta un poco el foco significativo en cuanto a la calidad. Se ha mejorado, tenemos un 25% de las tareas planificadas, se ha cubierto todas las áreas, un alto número de arreglos y mejoras. Son 74 errores informados por los usuarios los que se han cerrado y un número total de errores arreglados que llega a los 2500. Se ha mejorado la depuración del móvil, el soporte de la vista en CPU, evaluación de strings.
Bueno, pues aquí nos muestran los componentes que tenemos en RAD Studio 10. Tenemos los compiladores para Object Pascal. Tenemos los compiladores para C++, todo esto en Windows 32 64 bits. Compiladores para MacOS, para Android, ARM versión 7, para iOS ARMv7. También tenemos la versión de 64 bits. El iOS Simulator, aquí solo está disponible solo en Object Pascal. Y bueno, pues luego los 7 compiladores habituales de Object Pascal y los 7 habituales de C++. Vamos a hablar un poquito de las toolchains. Las toolchains básicamente son un conjunto de herramientas que están destinadas al desarrollo de aplicaciones. Bueno, pues aquí nos habla de las mejoras que hemos tenido, tanto en compiladores de C++, con el soporte en CLang 3.3, y bueno, pues básicamente en todas las plataformas de CLang. Tenemos un soporte completo también para C++ 11, soporte también para las Runtime Library de Delphi. Tenemos librerías de programación paralela, los iteradores STL para los tipos Delphi. Son algoritmos no modificables, pues por ejemplo el find, el findIf, el count, el forEach. Aquí hay algo también muy interesante en cuanto a las mejoras en toolchains nativas para Delphi, que son, bueno, pues el tipo UTF-8 string, que ahora también está para móvil. El compilador lo que nos hace es conversiones entre el Unicode string y el UTF-8 string según sea necesario, lo cual nos facilita mucho la vida a la hora de trabajar con este tipo de strings y con Unicode. Tenemos también el acceso a string de 1 byte, también ahora disponible en el raw byte string. Tenemos las referencias weak para los interfaces en todas las plataformas y referencias de interface unsafe o no seguras, también un atributo volátil para parámetros y variables locales. Y bueno, pues en el corazón de la Runtime Library, un cambio de weak a unsafe en muchas referencias de componentes. Más tarde vamos a hacer un ejemplo también para que veáis cuáles son las diferencias entre los atributos weak y los atributos no seguros, para que veáis cuáles son, digamos, las mejoras que aportan este tipo de atributos. Bueno, más características de la Runtime Library, pues tenemos el Buffer File Stream. Para lecturas y escrituras de ficheros más rápidas se ha mejorado la clase TString. Con All Names, Options, AddPair. Tenemos mejoras de rendimiento en los string replays, en el post, en el timeout, también en la parte de la librería cliente HTTP. Todos son mejoras que, bueno, pues hacen que nuestra Runtime Library pues cada vez sea más consistente. ¿Por qué Windows 10? Bueno, Windows 10 está completamente integrado. Y bueno, pues aquí nos comenta que son 270 millones de dispositivos de Windows 10 hasta ahora, hasta el 30 de marzo del 2016. Bueno, ha habido una gran adopción por parte de la empresa. El VCL ofrece el mejor camino de migración a Windows 10, aunque se sigue manteniendo el soporte para las versiones antiguas. Bueno, pues aquí nos comenta un poco. Soporte de Windows 10 en RAD Studio. El soporte, bueno, pues como os he comentado, es completamente íntegro. Nos habla un poco del VCL, que es una librería muy completa y nativa para Windows. Se integran las APIs de 3264 y Windows RT. Tenemos componentes específicos, como nuevos controles de UI para Windows 10, componentes Windows 10 para notificaciones y contratos. Como veis, RAD Studio soporta Windows 10 ampliamente. El VCL nativo
en Windows 10.1 Berlin. Bueno, pues aquí nos comentan las mejoras del puente de Windows RT, el soporte para Bluetooth Low Energy, más APIs de plataforma, también tenemos DirectX 12, mejoras en el soporte escalado, Hype DPI y multimonitor. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es dos demos en las que os voy a mostrar, pues como os he hablado antes, cómo quedaría nuestro IDE flotante. Para ello vamos a utilizar un proyecto de embarcadero un proyecto veterano, pero que en este caso nos va a servir muy bien para mostrar las diferencias. Bien, para digamos, poner nuestro diseñador de modo flotante es muy sencillo. Simplemente nos venimos a Options, buscamos la parte de Form Designer y aquí tenemos un check, si os fijáis, se llama diseñador embebido. Si lo quitamos, nos va a decir que los cambios surgirán en efecto la próxima vez que arranquemos, de manera que vamos a cerrar embarque, lo volvemos a abrir y bueno, pues ahora vais a ver aquí lo tenemos, el diseñador flotante, pero para que lo veamos mejor vamos a ver el proyecto que os comentaba antes. Y bueno, pues aquí veis que tenemos el punto .pas, nuestro código, y el diseñador, el designer, el DFM, separados, de manera que podemos ver y trabajar con el código y con el diseño en diferentes monitores. Bueno, yo voy a dejarlo como lo tenía antes porque estoy acostumbrado, la verdad, y lo prefiero, me resulta más familiar, por decirlo así. Vamos a ver. Aquí lo tenemos, lo vamos a marcar. Vale, pues aquí lo tendríamos, el diseñador de forma normal. Y bueno, pues ahora lo que os voy a mostrar es otra demostración que nos va a hablar sobre cuáles son las características y las mejoras, bueno, sí, digamos las características que nos ofrecen las demos, los atributos Wix y Unsafe. Para ello vamos a utilizar otra demo que nos facilita Embarcadero, que bueno, pues nos va a ayudar mucho para este ejemplo. Como veis aquí tenemos dos botones, uno con una referencia débil, una weak, y otra con una referencia unsafe. Vamos a comentar qué es lo que tiene el código, pero bueno, básicamente lo que tenemos es una interfaz con estos dos métodos, el doSomething y un método que nos añade una referencia y un objeto que implementa esta interfaz. Por lo tanto, estos métodos también. Si os fijáis, la variable la tenemos comentada, ahora veremos por qué. El atributo lo tenemos comentado. Si nos venimos al método doSomething, simplemente lo único que hace es mostrarnos un mensaje con el conteo de referencias. No hace nada más con las referencias que tiene el contador de referencias de ese objeto. Y el otro método que tenemos, lo tenemos aquí, nos añade la referencia. Como veis, simplemente coge el parámetro que le llega y se lo pasa al objeto. Entonces, si nos venimos al botón, lo que hacemos es crearnos dos objetos y pasarle las referencias. Si os fijáis, son referencias cruzadas. Al 1 le paso la 2 y al 2 le paso la 1. De manera que al no tener el atributo weak activado, lo que vamos a ver es cómo se van añadiendo las referencias. Vamos a ver el conteo de referencias y cómo al final nos va a dar un memory leak, que es una fuga de memoria. Es bueno, para lo que no sepáis, básicamente es eso, es una fuga de memoria que debemos eliminar a no ser que queramos que nuestra aplicación al final tenga una carga de memoria perdida, inútil, y que haga ir todo mucho más lento. Si os fijáis,
Con esto es con lo que sacamos el reporte del memory leak. Y bueno, vamos a comprobarlo, cómo funcionaría esto. Si ejecutamos y damos al botón, vemos añade el primer objeto, perdón, la referencia al primer objeto, la referencia al segundo objeto, aquí lo tenemos. Y al salir tenemos un memory leak de 2. Pero si el atributo weak, lo que va a hacer es que cuando yo añada la segunda referencia, va a machacar la anterior de manera que se va a quedar solo con una. Y además, es decir, la característica del atributo weak es que este puntero, esta referencia, va a ser eliminada por Delphi automáticamente. Si lo vemos, 1 sigue manteniendo y ahora al salir no tenemos ningún tipo de memory leak, lo cual nos indica que el atributo weak surge efecto. Bien, si nos venimos digamos, al botón 2, al shape, aquí lo que tenemos es el típico objeto de Delphi, el objeto clásico, un objeto que no hace conteo de referencias y que ni mucho menos se libera por sí mismo. Tenemos que hacer un free, tenemos que llamar a nuestro método free para que este método, para que este objeto sea eliminado, para que su puntero sea eliminado. Si no, vamos a tener siempre memory leak. Y de hecho, si lo vemos, no hace ningún conteo de referencias y tenemos un memory leak. De esta forma, bueno, pues podemos ver cuáles son las diferencias entre un objeto clásico y otro al que le añadimos el atributo weak. Y bueno, pues podemos gestionar y controlar nuestros punteros y nuestros memory leak de una manera mucho más eficiente. Bien, visto esto, vamos a seguir con la presentación.